Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 860 para terminar de estudiar el capítulo 2 del libro de Hechos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Ayer comentamos que Pedro estuvo recriminando a los israelitas que ellos habían provocado la muerte de Jesús y ahora tendrían que reconocer que Jesús era efectivamente el Hijo de Dios, puesto que había resucitado y ellos daban testimonio de ello. Para continuar con el tema que Pedro estaba exponiendo, voy a leer el versículo 23 que dice así: A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Con este discurso, Pedro mismo estaba demostrando que al fin había comprendido todo lo que Jesús les había explicado, pero que ellos entonces no lo entendían. En este discurso, Pedro se está dirigiendo a sus oyentes, entre los que se encontraban algunos culpables de la muerte de Jesús. Pedro acusa sin temor a los judíos del crimen perpetrado. Esto anteriormente Pedro hubiera sido incapaz de realizarlo por temor a los fariseos, pero ahora, lleno del Espíritu Santo, ya no tenía miedo de nada. En los versículos 24 al 35 podemos ver cómo Pedro, remontándose a David, explica que este mismo, al que ellos reverenciaban, ya había profetizado sobre Jesús y que nacería de su descendencia. Les dice que David murió, por lo cual está durmiendo, esperando la venida del Señor, pero que Jesús también murió, pero éste resucitó, y también que David lo consideró Dios cuando dijo el Señor a mi Señor. Bien, para terminar este discurso, vamos a ver el final. Dice el versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este discurso lo realizó Pedro con tanta personalidad y la demostración de que estaba seguro de lo que les había dicho, que los asistentes quedaron doloridos y arrepentidos. Dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, en el versículo 38 podemos ver la respuesta de Pedro. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro insiste en que todos, sin excepción, deben bautizarse. Aunque el bautismo no salva, sí es símbolo visible de la muerte a la vida antigua y el comienzo de una vida nueva. Leo el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Es posible que, movido por la inspiración, Pedro hubiera estado pronosticando aquí la entrada de los gentiles a la Iglesia. Como Cristo lo había enseñado, el bautismo se administró en su nombre. Por supuesto que el converso solo podía ser bautizado y se aceptaba y reconocía que Jesús era Dios. El resultado de todo esto lo podemos ver en el versículo 41, que dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A pesar de que se puede pensar ¿dónde podría haber tanta agua para bautizar a tantas personas? Hemos de tener en cuenta que cerca estaban los estanques de Betesda, los de Siloé y los de Salomón.
Además, en estos bautismos oficiarían muchos discípulos. Estos bautizados pertenecerían a ciudades distintas, por lo que llevarían el mensaje en todas ellas y bien pueden haber sido los fundadores desconocidos de iglesias en ciudades como Damasco, Alejandría o aún en Roma. Todo esto que ocurrió, unido a la plenitud del Espíritu Santo en que estaban los discípulos, sirvió para que hubiese más unidad entre ellos. Dejaron un testimonio extraordinario del Evangelio, como podemos ver en el versículo 43 que paso a leer. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y es que había un motivo más para maravillarse. El Espíritu se manifestó dando a los apóstoles gran poder, no solo para predicar, sino también para hacer milagros, tal como Jesús lo había prometido. Los versículos 44, 45 y 46 nos explican el estado de ánimo de los discípulos. Dicen así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los nuevos conversos estaban más dispuestos a compartir sus posesiones materiales por causa del nuevo amor que habían hallado en Cristo y en sus hermanos. Bien es cierto que quizás pensasen que el regreso de Cristo se realizaría pronto. No obstante, no hay evidencia alguna de que esta forma de vida hubiera continuado en la Iglesia por mucho tiempo, salvo en la generosa caridad que la Iglesia sin duda mostró en toda oportunidad posible. Finalizamos leyendo el último versículo, muy estimulante para los seguidores del Señor. Dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, hemos podido acabar el estudio de este capítulo 2 del libro de Hechos, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 861. Bendiciones y hasta mañana.